Chama hey ya hey ya hey, Oshun divina hey ya hey ya hey, Yemanjaya hey ya hey ya hey, Madre Tierra hey ya hey ya hey, Pachamama hey ya hey ya hey, Oshun divina hey ya hey ya hey, Yemanjaya hey ya hey ya hey. Hola, hola mis amados seres, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Esta noche seguimos con nuestras tertulias más allá de la medicina. Hoy seguimos profundizando este tema tan interesante como es el tema de la conciencia. El tema de hoy es la conciencia, el principio originario del universo, energía y frecuencia, con un invitado espectacular como la mayoría que hemos tenido, pero hay algunos que son, pero de verdad, vamos a decir, la espumita de estos conocimientos, ¿no? Y bueno, la idea realmente principal de estas tertulias es dar a conocer esos métodos y terapias para nuestro propio despertar de la conciencia, ¿no? Ese tema es el principal de estas tertulias para que nos ayudan a la sanación. Y el tema de la conciencia como tal se interpreta, yo creo que de diferentes maneras, diferentes formas, y es bueno como que profundizar esos temas. Y antes de comenzar con esto, voy a darle como siempre una breve introducción. El tema, aquí tengo una cita de Lynne McTaggart que dice: la conciencia viva no es una entidad aislada, pues incrementa el orden en el resto del mundo. Y la conciencia del ser humano tiene unos poderes increíbles para la autocuración y para curar el mundo. En cierto sentido, para que el mundo sea tal como queremos que sea. Imagínense, eso fue escrito hace muchos años, ¿no? Más de 20 años. Aquí, antes de entrar en este tema, me gustaría aclarar el significado de la palabra conciencia, que se maneja mucho y algunos lo escriben en la forma de escribir. Quisiera yo aquí subrayar lo que es conciencia con S o con C en el medio, ¿no? Y para entenderlo vamos a ver desde el punto de vista de esas perspectivas, de diferentes perspectivas, ¿no? La primera es la perspectiva lingüística. Según la Real Academia Española, realmente ella reconoce ambos términos, y hay unas aclaratorias aquí, son términos diferentes. Por eso, a la hora cuando ustedes utilicen esa palabra de conciencia, tienen que determinar muy bien el sentido que le quieren dar a esa palabra. Cuando es sin S, con C y encia, ¿no? Se refiere principalmente al sentido moral, ¿no? A la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Es esa vocecita interior que nos juzga y nos guía en nuestras decisiones éticas y morales. Por ejemplo, mi conciencia no me permite sentir, estoy consciente de ello, ¿no? También esos son los términos donde podemos usar la palabra conciencia con mejor dicho, sin la S, ¿no? Con simplemente la palabra conciencia. Cuando se escribe con S en el medio, se refiere al estado de
de estar despierto y alerta, ¿no? La capacidad de reconocer la realidad circundante y la relación con ella. Es el estado de vigilia, por ejemplo, en los niveles de conciencia que ahorita se están usando mucho, ¿no? Por eso, no sé quién está pidiendo la palabra aquí. Origen del todo, ajá, yo creo que este es nuestro... Y bueno, yo seguiré la sorpresa, ¿no? No les voy a decir todavía a quién invito del nombre. Bienvenido, pero te voy a presentar más adelante. Entonces, claro, la palabra conciencia, conciencia con S, es también la conciencia en vigilia, el estado de estar consciente y alerta en contraste con el sueño, el coma. Conciencia también se utiliza la palabra conciencia, esa como fenoménica, ¿no? El término fenoménico, la experiencia cualitativa de las cosas, como el saber de el sabor de una manzana o el color rojo, ¿no? También la palabra conciencia, sí, y ese en el contexto es a menudo un nivel de más elevado o una parte de la conciencia, también lo determinan de esa manera. El autoconocimiento, saber quiénes somos, ¿no? Nuestros valores y creencias, introspección, ¿no? La capacidad de examinar nuestro propio proceso mental, ciencia moral, el sentido de lo que es el bien y el mal cuando se escribe sin la S, ¿no? Conciencia social, tampoco se coloca ahí la S. Esos términos de cómo se escribe la palabra conciencia, que muchos, yo creo que sí se puede confundir, ¿no? Con los conceptos que están saliendo a la luz. Imagina que la conciencia es la luz que ilumina una habitación. Cuando estás consciente, la luz está encendida y se pueden ver las cosas que hay en la habitación, tus pensamientos, sensaciones, pero en cambio la conciencia sin ese, por otro lado, es la capacidad de comprender y reflexionar sobre lo que ves en esa habitación. Entonces una cosa es la luz que te rodea y otra cosa es estar consciente de lo que nos rodea. Entonces el significado de la palabra conciencia con esto es el estado de vigilia, alerta, ¿no? Capacidad de de percibir esa realidad, recuperar la conciencia, nivel de conciencia, esos son los términos donde se usan. Y la palabra conciencia, sin la S, es el sentido moral, juicio, ético, autoconocimiento reflexivo, tener cargo de conciencia, actuar a conciencia. Hay muchos términos que se aplican a esa palabra, pero hoy vamos a ver una visión como que más profunda que nos va a explicar nuestro invitado Alejandro, ¿no? Qué honor tenerte en nuestra tertulia. Alejandro es un investigador, Alejandro Medina Jacome o Jacome. ¿Dónde se el acento? ¿Ah? Jacome. Qué interesante. ¿De dónde proviene ese apellido? Es descendencia árabe. Es un gran, de verdad, placer tenerte aquí en nuestras tertulias para seguir despertando curiosidad en estos temas profundos tan cuchi, ¿no? Que por supuesto tienen diferentes enfoques y entendimientos. Y claro, la clave es tomar lo que le corresponde a cada quien según su nivel de vibración, frecuencia, armando cada quien su propio rompecabezas y seguir avanzando por este sendero de la salud plena y consciente. Bueno, Alejandro, para presentarlo, es un investigador
sobre la conciencia y el origen del todo, ¿no? Con más de 45 años de experiencia, que se ha dedicado desde muy temprana edad a estas investigaciones, extrayendo, vamos a decir, los conocimientos a través de las investigaciones y experiencias experiencias propias, y seguramente él nos contará de la fuerza universal, de las fuentes universales. Autor de 3 libros que lo pueden encontrar en Amazon. El primero, no vi muy bien ese nombre, que lo tengo, Tratado de Sexología, trabajo avanzado sobre solo de boca a oído, así se llama el libro, Alejandro. Así se llama el libro. El primer libro es La Luz del Águila, ¿verdad? Que es La Luz del Águila, y el subtítulo es Cómo sacar tu luz de tu oscuridad interior. Lo tenemos aquí presente, ¿verdad? Este es el libro. Qué bueno. Ajá. El segundo. El segundo es este. Ajá, desde la realidad interior podemos mover la realidad exterior, ¿no? Así se llama. Ajá, y el tercer libro es el que yo dije, ¿no? Tratado de Sexología se llama. Exactamente. Ok. Trabajo avanzado solo de boca a oído, así de como que del maestro al discípulo. ¿Sí? Bien. Esos son temas complejos que requieren realmente, como dijo mi Guruji, cierta atención para comprender su infinita amplitud, ¿no? Son profundos esos temas. Por eso, como también dijo Guruji, el Swami Atmanand Saraswati Maharaj, el venerado gurú de la organización de Shankaracharya de América, que estuvo presente en el bautizo, ¿no? De esos 3 libros, la presentación de los 3 libros aquí en Barquisimeto. Vamos a también, para que ustedes también se alineen, porque luego también nos verán personas en la grabación, ¿no? Las grabaciones en YouTube, también lo que quedará aquí en Instagram. Vamos a hacer ese mismo como ritual que hizo nuestro gurú, ¿no? Vamos para alinearnos con esas frecuencias, a cantar nuestro Om, pero no es solamente como todos dicen Om, ¿no? Porque es Aum, Aum. Vamos a cantarlo y a alinear todo eso con el cuento que tengo yo aquí. Entonces cierren los ojitos todos y escuchen y canten conmigo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, como tenemos a este invitado tan especial y de primera boca, vamos a introducirnos en qué realmente consiste este conocimiento que debemos de profundizar todos, como deberíamos de curiosear, y muchos ahorita están hablando de ello, pero cada quien tiene seguramente su visión. Nos gustaría saber la tuya, Alejandro, tu palabra. Muy buenas noches, agradecido, Aksana Venero, por esta oportunidad que nos brindas. De verdad, para nosotros, por esta ventana, transmitir los conocimientos que a través de por lo menos 50 años de investigación sobre la conciencia, que es el principio originario del todo, del universo, y hablar de energía y frecuencia, que es el fundamento de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. Cuando hablamos de conciencia, hay que estar claro
de que, o sea, te manejan los términos oficiales, ¿verdad? Términos oficiales en la psicología oficial, pero cuando hablamos realmente de conciencia nos referimos a lo que somos como seres espirituales. No nos referimos a la parte física, a la parte orgánica, al mundo al entorno, sino a que somos esencia, y esa esencia es el principio o parte de esa conciencia universal a la que nos referimos en nuestros libros. Y cuando hablamos de conciencia universal, es el principio del universo, es porque al principio, por decirlo así, perdón la redundancia, toda era energía, esa energía estaba, por decir, en reposo, no había movimiento, y esa energía cuando entra en actividad, ¿verdad?, es cuando se activa la conciencia, es cuando la energía se reconoce a sí misma, ¿verdad?, y es cuando se inicia el proceso de la creación, y es cuando la conciencia empieza a dirigir entonces a la energía, ya que lo primero que surgió de la energía fueron ¿qué? Las partículas subatómicas que conocemos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo en la parte cristiana, podemos decirlo en el nombre védico, lo podemos decir en la parte egipcia, en todas las grandes culturas, estos tres principios se mencionan, y la ciencia, por decirlo, también lo menciona: positivo, negativo y neutro, protón, electrón y neutrón. Al final, esos tres principios surgen de la energía. Esos tres principios lo dirige la conciencia y a través de ellos provoca las creaciones. Cuando estos principios o estos elementos o estas partículas se integran a través de frecuencia, van originando la forma o las estructuras que conocemos: galaxias, planetas, soles, humanos, plantas. Porque si analizamos todo en síntesis, todo sin excepción está compuesto ¿de qué? De partículas. Y esas partículas son las mismas que componen al Sol nos componen a nosotros, las mismas que componen a la Tierra nos componen a nosotros, las mismas que componen este celular nos componen a nosotros: protón, electrón y neutrón, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo, que en el fondo, en esencia, somos los mismos, no hay diferencia. Pero ¿por qué existen diferentes formas? Ahí donde está el detalle, como dijo el gran Cantinflas. ¿Por qué existen diferentes formas? Porque existen diferentes frecuencias. La frecuencia es la que da la vibración para que las partículas se integren y den la estructura y la función de la forma. En este caso, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto de partículas. Una frecuencia da origen a que esas partículas se integren en tal forma que dé la figura humana que conocemos. Pero cada órgano también tiene su frecuencia y las partículas se integran de acuerdo a la frecuencia para ese órgano. Y igualmente una célula, hasta lo micro y lo macro, todo está compuesto de partículas. Ahora, lo más importante de todo esto es que todo tiene conciencia. Cuando la conciencia universal se manifestó, y lo primero que creó fue exactamente los tres principios, se manifestó en ellos y está presente en ellos. Pero en cada átomo de nuestro cuerpo o en cada átomo del universo también están esos tres principios: positivo, negativo y neutro. Si hablamos del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el átomo, que es el principio en que se puede dividir la materia, el más pequeño, y se puede estudiar, en el átomo están conformados por esos tres principios. Y si vemos, el primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno. Y el hidrógeno, siendo el elemento más, perdón la redundancia, más elemental, está compuesto de un protón, un electrón y un neutrón. Y se dice que los mundos espirituales son gaseosos, libres, exactamente porque están compuestos de hidrógeno. Y empezamos a ver el proceso de la creación.
Es un poco complejo hablarlo, pero voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla para poder profundizar y entender que todos tenemos el mismo principio. Cuando nuestro padre y nuestra madre se unieron sexualmente y un espermatozoide y un óvulo salieron y se unieron, se integraron, cuando se formó el cigoto y se formó esa célula compleja desde su núcleo mandó señales a través en forma fotónica, en forma de luz, en forma de ondas, y a través de esa onda o de esa frecuencia integró a las partículas para darle forma al feto. Y así se fue conformando nuestro cuerpo. Y así se conforma un planeta, un sistema solar, una galaxia, el universo entero. Realmente es muy sencillo. La mente es la que nos complica y nos hace ver que las cosas son como muy difíciles. Yo siento que la conciencia es luz. Y si la conciencia es luz, no necesitamos forzarnos para ver las cosas. En cambio, cuando estamos en el otro lado, por decirlo, en el lado oscuro, donde no hay conciencia, sino inconsciencia, porque es el lado oscuro, entonces ahí no vemos, no hay luz, la frecuencia es muy baja. Alejandro, en este caso, ¿esas personas están dormidas o por qué surge eso? ¿Porque vivimos en un mundo dual o por qué surge ese lado oscuro que la gente se queda ahí atascada? Esa pregunta merece una respuesta tan profunda como ella, porque cuando hablamos de oscuridad y luz, tanto la oscuridad simplemente es ausencia de luz, es la misma luz en una frecuencia muy baja. Cuando subimos la frecuencia de la oscuridad, surge la luz. Pero nuestra mente tiene una fantasía que todo lo separa. Lo ve separado. Ve la oscuridad por un lado y la luz por el otro lado. Pero no es que están separadas. Es una ilusión de la mente. Y como la mente es dual, entonces o es luz o es oscuridad. ¿Sí? Entonces la esencia que somos nosotros como esencia, nos podemos manifestar en dos estados: consciente e inconsciente. El consciente es la esencia libre que no se dejó atrapar por la oscuridad. Y el lado inconsciente es la esencia que se dejó atrapar o está atrapada en la oscuridad. Y es lo que llamamos ego. El ego somos nosotros en la parte inconsciente. Ahora, ¿por qué? Y esto es importante aclararlo. La esencia es la única como conciencia, porque la esencia es el principio universal, es una chispa de la conciencia universal. Y si es una chispa de la conciencia universal, tiene el poder de crear, tiene el poder de mover la realidad. Y eso hay que decirlo aquí con toda la transparencia y la tranquilidad. Nosotros tenemos la facultad de mover la realidad. Ahora, muchos me preguntarán, pero ¿por qué si yo quiero algo no se me da? Porque simplemente nosotros estamos creando desde el lado inconsciente, no del lado consciente. Y cuando creamos desde el lado inconsciente, nos saboteamos nosotros mismos. Nosotros como ego nos autosaboteamos. De una vez decimos, no, esto está difícil. No, me parece que esto está muy complejo. No, yo creo que no se me va a dar. No, pero yo quiero que se me dé. Pero empieza la lucha de la mente y nos autosaboteamos, y al final, como el inconsciente es mayor que la parte consciente, entonces domina el inconsciente y al final no se nos da lo que aparentemente queríamos. Pero no es porque no se nos dio, es que nosotros creamos lo contrario. Pero ahí entonces, de verdad que ayudan mucho esas afirmaciones, los mantras, las oraciones para, vamos a decir, salir de esa oscuridad y que empiezas a salir la luz. ¿O qué métodos hay para
para sacar ayudar a esas personas que, claro, nosotros no somos, vamos a decir, tenemos la chispa divina, pero no somos quizás tenemos esa potestad de vivir la vida de los demás, de sacarlos si ellos no quieren, si ellos quieren vivir esa oscuridad, ¿no? ¿Cómo lo sacas de ahí? Ok, hay un punto, bueno, seguimos aclarando con tus últimas preguntas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué sucede? La esencia, hoy en día en la humanidad, se manifiesta en el lado inconsciente, como ego. Y cuando se manifiesta el lado libre, es cuando tenemos intuición. Cuando uno tiene intuición, es porque la parte que está libre se manifiesta. Y como ella puede ver, uno va a hacer algo y uno dice, no lo debo hacer. Y uno siente que no lo debe hacer, no lo debe hacer. Esa es la intuición. Pero la mente te dice, no, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Claro que sí lo puedo hacer. Interrumpo la intuición. Y es el ego, la parte inconsciente, que toma la iniciativa y al final me pasa algo desagradable porque desvié cuando la esencia libre me mostró lo que realmente había que hacer. Entonces la parte inconsciente... ¿Ah? Dudé. Ahí dudé. La mente es la que duda. Ahora, el punto es el siguiente. La pregunta que tú me hiciste es, ¿qué debemos hacer para que ese lado inconsciente, que es el ego, con todos sus valores, miedo, ira, tristeza, alegría, etcétera, etcétera, ese lado inconsciente podemos tener control sobre ellos, es activando la esencia que está libre? Este punto, muy pocos autores lo han tocado. Y cualquiera puede leer en todos los libros sobre la conciencia y este punto no lo tocan. ¿Pero por qué no lo tocan? Solamente lo tocan los maestros porque están conscientes de lo que se está hablando. La esencia libre es la que nosotros tenemos que activar para empezar el despertar de la conciencia. Si no activamos ese principio que está libre, no podemos hacerlo desde el ego. El ego no se puede autodespertar a sí mismo, porque el ego es inconsciente, exactamente, él no puede despertar, pero hay un porcentaje que está libre. Ese porcentaje es el que puede tomar de despertar, de activarse. Y les voy a explicar algo como empecé el tema. Cuando la energía estaba libre, cuando se activó y se reconoció a sí misma, activó la conciencia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso que en el primer libro dice, la luz del águila, cómo extraer nuestra luz de la oscuridad interior. Entonces, así como en la Biblia dice que Dios se movía en el caos, de la oscuridad, y en ese proceso sacó la luz de la oscuridad. Y vio que era buena, y de ahí comienza la creación. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que descubrir y sacar de nuestra propia oscuridad esa luz, esa chispa libre para activarla. Ese es el principio del despertar. Cuando esa esencia o ese porcentaje libre se activa, despierta conciencia. Y esa autoconciencia, en ese momento me hago consciente del ego, me hago consciente del entorno, me hago consciente de mi cuerpo, me hago consciente del todo, porque estoy ubicado como esencia libre, consciente. Ajá, pero cuando yo comienzo... Ajá, ¿cómo llegar a primero? Primero tenemos que saber que existe esa esencia libre. Entonces, luego el paso es identificarla. ¿Cómo es la cosa? Ok, ¿cómo ubicarnos? Hay una técnica que nosotros desarrollamos y voy a decirlo de esta manera. Cuando
Yo comienzo en estos estudios, no sé, 3 años, 2 años, no sé, realmente de muy temprana edad. Y me sentaba a meditar y fui llegando a un punto donde quería buscar una respuesta de cómo iniciar el despertar y cómo explicárselo a la humanidad, cómo transmitir ese conocimiento. Y fue cuando, a través de la meditación, de la investigación y de la reflexión, me pude conectar con la fuente universal y pude extraer esa información a través de la práctica y de la vivencia. Y comprendí que ahí, en ese inconsciente, en esa mente que tenemos, porque nosotros estamos atrapados en la mente, en ese mundo o en esa mente. Uy, se paró. Se paró. Ay, Alejandro. ¡Yujú! Es lo más interesante. Ahora, te recuperamos. En esa mente, rebobina, en esa mente. ¿Qué sucede? En el momento, y yo quisiera que hiciéramos una pequeña práctica de 1 minuto, 2 minutos, para que comprendamos cómo ubicarnos como esencia. Porque con la teoría no se experimenta, se experimenta con la vivencia, directamente. Porque estas son cosas que no son teóricas, son vivenciales. No hay otra forma de experimentarlo. No se puede comprender con teoría, no se puede entender con razonamiento, sino con vivencia. Porque nos estamos refiriendo a la conciencia. La conciencia no es concepto, la conciencia no es teoría, la conciencia somos nosotros, esencia, conciencia exactamente. Entonces, convivencia. Ahora, yo quisiera hacer esa práctica en este momento con los que estamos participando en este programa de nuestra gran amiga y hermana Axana Venero. Para mí es un honor. Vamos a sentarnos cómodamente, vamos a cerrar nuestros ojos. Cierren sus ojos. En este momento solamente van a escuchar mi voz. Cualquier ruido externo lo van a evadir. Pero ya mi voz está dentro de ustedes. Me escuchan dentro de ustedes. No está afuera. Porque realmente ustedes están escuchando en su mundo psicológico mi voz. Si ustedes se centran en mi voz, o sea, su atención tiene que estar en mi voz. Si llega un pensamiento o llega un sentimiento ajeno a mi voz, eso lo está colocando el inconsciente o el ego. El que está tratando de mantener mi voz como centro es esa esencia que tiene que activarse. Es ahí el punto clave. Si se quedan quietos, van a llegar pensamientos, van a llegar sentimientos, van a llegar imágenes mentales, pero no les pongan cuidado, déjale que pasen. Simplemente mantengan centrada en mi voz. Y verán que los pensamientos pasan, los sentimientos pasan, las imágenes pasan. Si ustedes fueran uno solo en su psicología, esos pensamientos no llegarían. Y ustedes no los están colocando conscientemente. Están llegando mecánicamente a la mente. El único, porque ustedes están centrados en mi voz. Y si están centrados en mi voz, no debieran pensar en otra cosa. Pero si llegan pensamientos es porque es el ego, es la parte inconsciente. Es la parte mecánica de la mente. En este momento que están llegando pensamientos y que quieren interrumpir lo que ustedes están haciendo, se van a hacer estas preguntas.
¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Dejen que lleguen pensamientos a su mente. Mi voz la dejan quieta, ahora dejen que entren pensamientos. Y dejen que entren sentimientos. Y en este momento, que ya haya pensamientos y sentimientos dentro de ustedes, se preguntan, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Y observen que cuando se hacen la pregunta, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? No es para responderse, soy Axana Venero, estoy en el programa con Alejandro Medina, no. Es para llamarse la atención, como esencia. Entonces ustedes dicen, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Y en ese instante, observen lo que pasa cuando se hacen la pregunta. En el instante que se hacen la pregunta, ¿qué sucede en su interior? ¿Qué sucede con los pensamientos que estaban llegando? Cuando ustedes se hacen la pregunta, surge un flash. Y en ese instante los pensamientos se detienen, los sentimientos se detienen y solamente queda la pregunta, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? En ese instante son ustedes que se están haciendo la pregunta y no permiten que los otros pensamientos penetren a la pantalla del entendimiento. Se pueden detener los pensamientos porque son ustedes los que están pensando. Pero en el momento que dejen de preguntarse, entran otros pensamientos, que es la parte inconsciente que vuelve a interrumpir. Esta práctica que le estoy enseñando, si la practicamos 3 minutos diarios, por 20 días, podemos lograr activarnos como esencia, porque empezamos a ubicar esa parte que pone atención, ¿verdad? Y que puede detener el pensamiento cuando hace la pregunta. Porque en el intelecto no pueden haber 2 pensamientos al mismo tiempo. Aunque los pensamientos llegan muy rápido, pero no pueden haber 2 pensamientos al mismo tiempo. Y si yo digo quién soy, dónde estoy, estoy interrumpiendo. Si el ego está pensando y en el momento que yo digo quién soy, dónde estoy, lo saco y entro al intelecto, entro a la emoción y tomo control de mi cuerpo, de mi mente. En ese momento empiezo a activarme como esencia consciente. Eso lo voy haciendo paso a paso hasta que logre mantenerme por un tiempo más prolongado, hasta que me mantenga consciente. Ya puedo tener control sobre mí, sobre el ego, sobre los pensamientos mecánicos que me llegan. Ya no me dominan, yo soy el que controlo. Sí, fíjate que cuando tú estabas hablando y yo haciendo esa meditación, efectivamente estaba observándome desde así, porque la importancia de autoobservación, ¿no? Porque ¿para qué nosotros necesitamos elevar la conciencia? Seguramente algunos preguntan, ¿no? Bueno, yo estoy bien así, muchos dicen, ¿no? Pero resulta que cuando justo tú estabas hablando que hay un pensamiento a la vez y tú lo ocupas con esos pensamientos de valor, ¿no? Sea eso, quién soy, la pregunta, sea el mantra Om, que también es para eso mismo, ¿no? Para entrar en ese vacío, en esa esencia libre que tú llamas. De verdad que se siente una luz, un vacío donde eres, ¿no? Donde ahí está tu esencia, tu yo. Quitas todos estos egos y transparentar ese ego, como dice Guruji. Hay que transparentar. En ese momento, ese flash dura muy poco. Sí. Flash, ¿verdad? Porque no estamos adaptados a mantenerlo o a mantenernos conscientes. Sí, es un flash. Pero a medida que tú lo practicas, por eso digo, aunque sea 3 minutos diarios, no mucho tiempo, 3 minutos diarios, 2 veces al día, son 6 minutos, no nos quita tanto tiempo, pero a medida que lo vamos realizando, entre más días, el flash aumenta más. Hasta que llega un momento... Alejandro, Ajá. pero la pregunta, como yo te dije, ¿para qué? Ok, ¿Qué sirve aumentar o estar más consciente? Si vivimos en este mundo material, este bululú,
material que tenemos alrededor. Okay. ¿En qué nos ayuda? Ok, escucha esto que es muy importante. Cuando yo les dije que nosotros nos autosaboteamos, porque estamos procesando en el lado inconsciente, porque en el lado inconsciente el ego tiene valores, miedo, ira, lujuria, alegría, tristeza. Ejemplo, si yo estoy pensando con tristeza y estoy sintiendo con tristeza, mis acciones van a estar relacionadas a eso. Pero cuando yo pienso en forma de ira y siento en forma de ira, no tiene que ver nada con la tristeza. Y si yo pienso con miedo y siento con miedo, no tiene que ver nada con el miedo ni con la tristeza. Perdón, ni con la ira ni con la tristeza. O sea, depende del valor que esté activo del ego, así pensamos y así sentimos. Y así nos saboteamos. Ahora, si yo estoy consciente, yo puedo mantener continuidad en lo que quiero. Entonces, si yo quiero tener algo físicamente y me centro conscientemente, se me da. ¿Por qué? Porque la energía psíquica la dirijo hacia un solo objetivo. En cambio, cuando estoy en el lado inconsciente, si en ese momento tengo miedo, pues es lógico que voy a ver a través de ese lente. Pero si se me manifiesta el valor de la ira, me voy a ofuscar y yo mismo me voy a sabotear. Si estoy lleno de celos, mis pensamientos de celo y mis sentimientos de celo me van a sabotear y no voy a lograr mi objetivo. Entonces, por el lado inconsciente es difícil lograr las metas porque estamos fraccionados en miles de valores del ego. En cambio, como esencia, somos uno. Y como somos uno, podemos tener continuidad de propósito y de objetivo. Entonces, si yo como esencia libre, ejemplo, quiero mover la realidad, primero me ubico como esencia y después pienso, siento y acciono. Cuando yo acciono, paso eso al mundo físico, paso esa frecuencia y esa vibración del pensamiento y del sentimiento, lo paso al físico, a través de mis células, porque las células empiezan a vibrar de acuerdo al pensamiento y al sentimiento, ¿verdad? Empiezan a vibrar y cuando empiezan a vibrar pasa la frecuencia al físico. Es cuando yo acciono y hago un movimiento con relación a lo que pensé y sentí. Si yo quise un carro, me dirijo hacia un concesionario de ventas de carros. Ya estoy provocando una acción con lo que pensé y sentí. En ese momento estoy pasando al físico la frecuencia de lo que quiero. Pero si yo estoy claro como esencia consciente que lo que quiero es el carro, ¿verdad? Inmediatamente esa frecuencia se va a transmitir en el entorno y otras personas que también están pensando y sintiendo sobre carros y que están vendiendo carros y que etcétera, etcétera, esa frecuencia va a ser símil a mi frecuencia. Por ende, la voy a traer porque se van a unir, como las ondas de radio o de televisión, ¿verdad? Se van a unir y esa persona me va a llegar y me va a ofrecer el negocio. Y el mejor negocio para mí, porque yo en ese momento estoy centrado en lo que quiero. Pero si yo salgo en la calle que quiero un carro, pero después digo, concha, pero no tengo plata, ¿cómo lo compro? Ya estoy listo, ya el inconsciente me saboteó y ya estoy interrumpiendo la acción. Entonces la esencia no se interrumpe porque ella es una sola. Ella no se va a autosabotear. Ella mantiene continuidad. Y por ende, el tiempo del pensamiento y el sentimiento es prolongado. Y la frecuencia, entre más tiempo tú la sostienes en vibración, más atraes lo que tú quieres. Por eso es importante el despertar de la conciencia. Porque cuando tú creas con la conciencia, no dañas a nadie. Ni te dañas a ti, ni dañas a nadie. Sí, ese es el principio. Es un principio importante. Es un principio universal. En cambio, cuando tú creas a través del ego, que también es esencia, por supuesto, pero inconsciente, entonces lo creas en forma egoica. No te importa pasar por encima de quien sea para obtener beneficio.
Sí, pero eso tiene una reacción también después. Claro, bueno, por eso, pero quiero decir que por los dos lados puedes crear, pero la forma inconsciente te lleva a consecuencias. Sí, a resultados diferentes también puede ser. Yo digo siempre en mis talleres, digo que es importante no caer en esas emociones del ego, no mantenerse mucho tiempo ahí. Por ejemplo, el miedo. Tienes que tener, fíjate que a mí me viene ahorita que yo llamo tener siempre un comodín. Es como un ejercicio que tenemos que hacer, y mientras más frecuente meditemos, más estemos conscientes, más rápido llegar a ese comodín. Por ejemplo, yo siempre decía, tengo un pensamiento positivo para sustituir el negativo, y mientras más frecuente lo hagas, más rápido lo vas a poder sustituir. Entonces, es algo similar a lo que tú dices, de entrar en ese estado de la esencia libre. Ok. Quiero aclarar lo siguiente. No es igual. Y lo voy a explicar. Te lo voy a explicar con bases reales. Mira. Chévere. Cuando tú dices pensamientos positivos, pensamientos negativos, esa es la dualidad de la mente. Okay. No es la conciencia. No es la conciencia, escucha bien. La mente es la que es dual. La conciencia no es dual. La conciencia es triuna. Que eso casi tampoco nadie lo aclara. La conciencia es triuna. Es unidad, está integrada. Positivo y negativo está integrado a través de la conciencia. En cambio, el ego es dual. El ego se identifica o por el lado positivo o por el lado negativo. El ego es lineal, su visión es lineal. Si el ego se identifica con el lado positivo, no puede ver el negativo. Si se identifica con el negativo, no puede ver el positivo. Esa es la forma de ver el ego, nosotros como ego. Pero cuando estamos viendo a través de la esencia activa, vemos completo, integrado. Ya no existe dualidad, existe unidad, integración. Somos uno solo. Esa es la conciencia. Y ahí es donde marcamos la diferencia. Por eso, nosotros no podemos estar diciendo, tengo que ser positivo. Porque cuando yo digo que quiero ser positivo, el lado negativo me está esperando. Y estoy luchando para no ser negativo. Y en esa lucha me voy a pasar el resto de mi vida. Pero si yo activo mi esencia libre, me libero de los opuestos. Y los hermanos los integro. Y logro ser conciencia. Y puedo tomar una decisión correcta. Un ejemplo. Si me está pasando una circunstancia en la vida que debo tomar una determinación, si yo lo estoy desde el lado inconsciente, desde el ego me puede decir, esto es malo. Otra persona puede decir, esto es bueno. Porque depende del ego, como lo está viendo cada persona, uno lo puede ver bueno y el otro lo puede ver malo. Porque cada quien está identificado con un extremo, de acuerdo a su forma de ver el mundo, como ego. Pero la esencia libre ve los dos opuestos de una vez. Si yo te muestro el teléfono por uno de sus extremos, tú no vas a saber si es un teléfono. Solamente vas a ver una línea. Si yo te muestro el otro extremo, también vas a ver una sola línea. Pero si yo te muestro el teléfono completo, tú dices un teléfono. El ego ve así, ve los extremos. Y él no puede ver el otro extremo. Ese es el problema de nosotros los seres humanos. Por eso insisto en que debemos activar la esencia libre, porque es la que puede integrar y evitar la lucha de los opuestos. Ajá. Aquí Swami Mira escribe, significa que triunfo es un estado neutral donde lo negativo y positivo es equilibrado y se puede observar mejor.
Exactamente, exactamente. Gracias por esa aclaración o esa luz. ¿Qué sucede? Observen a la humanidad. En este momento que existen guerras y conflictos, la gente se parcializa con uno o con el otro, con un extremo o el otro extremo. Los que están en el extremo de X país, para ellos es lo correcto. Los que se identifican con este país también dicen que es lo correcto. Y los dos se matan. Y los dos se disparan. ¿Quién tiene razón ahí? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Si al final se están matando, si al final se están cometiendo los mismos errores. Entonces, no, este es el problema del ego. El ego quiere imponer la paz con guerra. El ego quiere imponer la paz con bombas. Y es imposible, porque la paz no son bombas ni conflictos. La paz es interior, la paz no es exterior. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Como el ego es lineal, su visión es lineal, si la persona está identificada, ella no va a ver el otro país ni como piensa el otro país. ¿Verdad que sí? Porque no, ella está identificada con su país y para ella eso es, ya está. Y ella todo lo que va a pensar y sentir está relacionado con como ella se identificó como ego. Y el otro que está del otro lado tampoco me ve a mí, solamente ve su posición como ego, su extremo. Observen, esas son las causas de las divisiones del mundo. Si el ser humano activa la esencia libre, se eliminarían las divisiones en el planeta Tierra, se acabarían las guerras, se acabarían los conflictos, se acabarían todos los problemas sociales. ¿Por qué? Porque ya no habría enfrentamiento. Ya no había, nadie se va a parcializar si es bueno o malo. No. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un criminal, una persona que es asesino, que le pagan para que mate a otro. Él lo hace con gusto. Él no siente temor ni angustia. Es un trabajo para él. ¿Verdad? Él mata. Es un criminal. Es un sicario. Pero del otro lado, el otro extremo, ¿quién está? La policía, la ley, ¿verdad? En el otro extremo. Pero el otro extremo mata al asesino. ¿Quién tiene razón? Podríamos decir, bueno, la policía está defendiendo y tiene que matar al asesino para que no siga matando. Pero sigue habiendo muertos, seguimos creando violencia. En cambio, la conciencia no mata. Y listo. No se va a ningún extremo. Simplemente no mata. Pero como nosotros los humanos estamos en los extremos, entonces hay muerte, hay crímenes, hay robos. Alejandro, claro, ese tema de verdad que para esta humanidad quizás suene complejo y utópico, ¿no? Ese sería el deber ser en algún momento cuando el ser humano de verdad que tome conciencia así de esa esencia libre que cada uno tenemos. Entonces yo creo que esa es la tarea de todos nosotros hacia allá, es que estamos dirigiendo todos estos trabajos que estamos realizando, porque por supuesto, sabes que yo siempre he dicho que todos estas tertulias que hemos hecho en este pequeño espacio humilde, me he dado cuenta que hay demasiadas personas que estamos trabajando con eso y estamos presenciando una era maravillosa del despertar de la conciencia, la cual no me canso de agradecer que estamos en este plano ahora, en el aquí, en el ahora, donde podemos ver el inicio, ¿no? Este es solamente el inicio de ese despertar de la conciencia. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, de verdad que es un poco complicado con el tema del tiempo, ¿no? Pero que cada quien, si pone su granito, si cada quien empieza a entender que vivimos en un mundo dual, pero podemos salir de él, ¿no? Es real salir de este mundo dual. Muchos dicen que no, que este es un mundo infernal que nosotros venimos a experimentar y a través de
de las experiencias negativas es que nosotros podemos crecer a través de esas crisis que vivimos. Podemos entonces porque si no nos sentimos muy cómodos. Esa es una pregunta, Alejandro. Si vamos a estar en esa conciencia, en esa libre esencia, no nos vamos a poner flojos. Mira, no. Esa es una pregunta válida porque exactamente es lo que los enemigos del despertar de la conciencia tratan de mostrar, ¿verdad? Que la persona va a ser como una persona estúpida, no sé, o sea, una persona vacía. No, todo lo contrario, porque cuando nosotros somos esencia libre, comprendemos que somos amor. Y el amor es la frecuencia más alta del universo. Y cuando comprendemos que somos el mismo amor, somos felices. Y cuando somos felices, somos libres. Y cuando somos libres, obtenemos la paz interior. Y tú, con esos principios que eres tú como conciencia, imagínate lo que puedes hacer. Ahora es que falta que investigar. El universo es infinito, el potencial es infinito. Ahora es que queda seguir pensando. En cambio estamos entretenidos con tonterías, con guerras, con enfermedades, con angustia, y dejamos dejamos de ver lo más grande, lo mejor. O sea, el amor, ¿tú sabes lo que es el amor? ¿Tú sabes qué es conseguir la paz interior? El amor. O sea, cuando tú experimentas la paz interior, tú no la vas a perder por tonterías. O sea, es una felicidad constante, es una tranquilidad en el alma profunda, y eso no se puede perder. Y todos tenemos esa semilla de la búsqueda de esa paz, porque qué felicidad, realmente estamos felices cuando tenemos ese gozo interno, sentimos felices, ¿verdad? Tenemos paz interior. Porque la esencia se manifiesta, la esencia es el mismo amor. No, el amor no es mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposo, las cosas del mundo, no, eso no es amor. Eso es lo que el ego dice que es amor. Amor somos nosotros como esencia. Cuando lo experimentamos, cuando nosotros experimentamos como esencia, entonces somos libres, experimentamos la libertad. Y después que experimentamos la libertad, nos hacemos felices. Ahí viene el gozo del alma, somos felices. No tenemos que buscar la felicidad en ningún lado, somos nosotros mismos. Es un estado de vibración, de frecuencia. Entonces, en cambio, en el planeta Tierra, nosotros los seres humanos nos matamos por la paz, nos matamos por la libertad, nos matamos por la felicidad, y por lo que llamamos amor nos matamos los unos a los otros. Entonces, oye lo contradictorio, ¿verdad? Porque el ego no siente amor, no sabe lo que es felicidad, no sabe lo que es libertad, no sabe lo que es paz. Entonces, él quiere imponer la paz a juro. Claro. Quiere conseguir la felicidad a juro. Quiere conseguir amor donde no hay. Obligado. Entonces, exacto. Y entonces mi papá no me dio amor. ¿Por qué papá te tiene que dar amor? Eres tú que eres amor, y dale amor a tu papá. Ama al mundo, ama a todos los seres vivos. Cuando uno sabe que es amor, siente amor por todo. Es conciencia plena. Aquí Yedra Johnny dice, excelente analogía, no se puede hacer la paz desde el ego. Swami Mira también escribe aquí, la conciencia libera porque ella en sí misma es un descubrimiento muy agradable autodescubrirse, es maravilloso, excelente. Fíjense que claro, este tema del amor, de la paz interior, de descubrir esa esencia libre, me encantó ese término, de verdad que sí. Entendí esa, aquí también dice, sigue Swami Mira diciendo, la esencia se halla cuando soltamos todo aquello que hemos descubierto que nos oprime. Eso solo se logra cuando nos, ay, se me escapó, cuando nos
disponemos para ello. Importante es el deseo, ¿no? El deseo del alma. Cuando ya comienza el deseo, ahí empieza el descubrimiento. Es un acto libre que cada ser debe decidir. Así dice Swami Mira. Excelente, gracias, hermana. Exactamente es lo que yo te digo. Cuando tú te centras y te haces la pregunta o haces el mantra, lo que tú quieras, para llamarte la atención, en ese momento tú te centras en ti y surge la luz por sí sola, es espontánea, ¡plas! En ese momento se activa. Tú sabes que una vez estuve dando una conferencia en Oriente del país y estaba una budista zen, y ella me dice: 3 veces he experimentado el vacío iluminador, 2 veces con presencia de maestro, y la tercera vez contigo en 2 minutos. Y ella me dice: es increíble la técnica que tú enseñas, Alejandro. Si la gente supiera la técnica que tú estás enseñando, despertáramos. Yo tuve una disciplina de 10 años meditando 4 horas diarias sin parar. Esa es mi disciplina. Y en esos 10 años que practiqué 4 horas diarias sin parar, ningún día, y el día que perdía tenía que volver a empezar de cero, y cumplí 10 años. Y en esos 10 años logré experimentar 2 veces el vacío iluminador. Y tú, con la técnica de la ubicación psicológica, en 2 minutos lo experimenté. Entonces, es a lo que yo digo, Dios mío santo, estamos entregando una técnica demasiado sencilla, pero la mente está esperando algo como extraterrestre, no sé cómo decirlo, como algo complicado, complejo, porque el ego le gusta lo complejo, lo difícil, para no entender, por supuesto. La esencia es algo sencillo, transparente, es algo muy sencillo. Yo siempre digo que lo genial tiene que ser sencillo. Aquí Eugenia Loza dice: qué lindo, lo entendí perfecto, gracias. Magali, aquí tuvimos voluntad férrea. Tuviste voluntad férrea, dice, tuviste, Magali. Bueno, lo que sí es importante de este mundo, nosotros estamos vendiendo el tiempo, ¿no? El tiempo, la energía, las desperdiciamos, las despilfarramos. Entonces, si nosotros ese tiempo y esa energía la ubicamos, la centramos en algo así tan hermoso como el estudio de uno mismo, la autorreflexión, el autoconocimiento, el entender que somos, que podemos cambiar el mundo desde el dentro hacia afuera. Yo creo que tarde o temprano este mundo será feliz. Y hay algo, Oksana, que quisiera aclarar, y que sé que algunos que están pendientes del programa, de esta tertulia, se preguntan: ¿y Dios? Dios, o el Padre, o el universo, como queramos llamarlo. Porque a veces con nuestras creencias no logramos pasar más allá. Sí. Nos quedamos en las simples creencias. Encajonado. Pero cuando tú te buscas a ti mismo, ¿a quién consigues? A Dios. Y cuando tú buscas a Dios, ¿qué consigues? A ti mismo. Y es cuando comprendes que Él y tú somos los mismos. Y es cuando viene la liberación y el despertar de la conciencia. Porque el problema es que estamos buscando a Dios en el lugar que no hay que buscar. Cuando nosotros nos ubicamos como esencia, en ese instante surge la luz. Y como es luz, vemos la verdad. Cuando estamos activos como ego, no podemos ver porque estamos oscuros. Nuestra vibración es baja. No podemos percibir la realidad de Dios ni la realidad de las cosas. Es subjetiva. Cuando nosotros estamos activos como esencia libre, entonces podemos ver la verdad, las cosas como son. Si tú estás despierto y alguien te viene a robar, un ejemplo, antes que te robe ya tú sabes que te va a robar.
y tú lo evades sin golpearlo, sin maltratarlo. Te quitas y no te puede robar. Tú estás consciente. Puedes evitar un robo, puedes evitar un asesinato, puedes evitar un accidente porque estás consciente. Oye, la diferencia estar dormido a estar consciente. Cuando yo estoy como esencia libre, yo me puedo dar cuenta si alguien me viene a estafar, si alguien me quiere presentar un negocio negativo para sacarme dinero, porque de una vez lo voy a ver, le voy a ver su ego y estoy claro que viene a estafarme. No voy a pelear con él porque estoy consciente, estoy libre. Simplemente le digo, mi amigo, no tengo tiempo, disculpe, muchas gracias por tu ofrecimiento, pero ahorita no tengo tiempo. O sea, sin ningún problema porque estoy consciente. Me puedo evadir de esos engaños. Miren lo importante que es estar despierto. Maravilloso. Aquí, claro, esa es la diferencia. Entonces Dios somos nosotros porque no somos hijos de Él, no somos parte de Él. Aquí Magali dice, la devoción, como dice mi guruji, que es el estudio concienzudo de nuestra propia naturaleza, de quiénes somos. Esas son sabidurías ancestrales. Y muchos dicen, no, estamos viviendo un mundo moderno y tenemos que ahora estar con las máquinas puramente, pero entonces ahí está el problema, que nos alejamos cada vez más de nuestra esencia y hay como esa división, ¿no? De gente que cree en ese despertar de la conciencia y otro que está en las máquinas totalmente absortos con ello, y le conviene porque esas mentes se pueden manejar con más facilidad. En cambio las personas despiertas somos complicados de manipular. Eso que tú acabas de decir, eso vamos a sintetizar. Mira, vuelvo a repetir, la esencia se puede manifestar en dos estados, en el estado consciente y en el estado inconsciente. En el estado inconsciente es el ego, es el que le gusta estar en la parte mecánica, en lo que es toda la tecnología, olvidándose de sí mismo. Porque el ego mira hacia afuera, la esencia sabe que es desde adentro, porque la realidad exterior depende de la realidad interior, de ti misma. La realidad exterior no se mueve por sí sola, la mueves tú, consciente o inconscientemente. Si es así, debemos empezar a dirigirnos hacia adentro, en nuestro mundo interior, para identificar lo que acaba de decir nuestra amiga en el escrito. Identificar quiénes somos. Y cuando ubicamos quiénes somos, descubrimos que somos ego, pero también tenemos el lado consciente que es luz. Y ahí es donde tenemos que definir con qué lado quiero mantener activo o debo mantenerme activo. Cuando yo experimento la esencia libre, después que yo llegue a saborearla, no voy a buscar el otro extremo, o sea, la parte oscura, ya no. Ya no, y no porque ya la van a eso, no te van a corromper. Sí. Exacto, ya la experimentaste. Entonces, la síntesis es lo que dice la amiga, buscar la esencia somos, pero es que lo que somos también somos ego, porque es una parte de nosotros, la parte oscura, pero es la que está activa. Ahora, yo voy a aclarar algo que es muy importante, Aksana. ¿Por qué el ego es el que está activo y no la esencia libre? Eso tiene una explicación. Y yo quiero aclararlo hoy para que quede y que cada quien reflexione profundamente sobre esto. Mira, cuando nacemos, cuando entramos en ese cuerpecito, que nos conectan a ese cuerpecito, cuando salimos por la vagina de nuestra madre física, y en el momento que salimos, que hacemos la primera inhalación, es cuando la esencia se incorpora en el cuerpo. En ese instante no hay ego y no hay personalidad, solamente esencia libre. Y esa criatura solamente representa amor, ternura,
uno no le provoca, le da miedo sacarlo, sí, porque lo ve tan frágil, porque ahí se está manifestando la pura esencia libre. Ahí no hay ego, no hay personalidad, pero los oscuros, los seres que durmieron su conciencia por completo, desarrollaron unas técnicas para desarrollar la personalidad humana. La personalidad va apartando la esencia libre. El ser. Y cuando somos adultos, exacto, el ser, cuando somos adultos, entonces es la personalidad la que tiene el control. Y nosotros como esencia libre quedamos apartados. ¿Qué somos nosotros? La personalidad nace en este mundo físico y muere en este mundo físico. No tiene que ver nada con el mundo espiritual. Es de este mundo y muere en este mundo. Entonces, si ella está activa, ¿quién es el que se manifiesta a través de la personalidad? El ego. Entonces, la personalidad es el vehículo del ego. La esencia no necesita personalidad, porque la esencia es conciencia. Se basta por sí misma. En cambio, el ego, como es inconsciente, necesita un vehículo para expresarse, y él se expresa a través de la personalidad. Y si tú investigas todos los métodos, todos los sistemas educativos que existen y imperan en la Tierra, desarrollan la personalidad. Personalidad y estandarizan. Además estandarizan. Exacto, pero porque desarrollan la personalidad. Entonces la esencia no tiene oportunidad de desarrollarse, de activarse, se desactiva. Entonces existen mecanismos ya preparados para que el cuerpo humano quede al servicio de los que controlan la sociedad. De los esclavos, la creación de esclavos. Claro, porque somos pura personalidad, somos el cuerpo físico, la personalidad es que lo maneja, y el ego a través de la personalidad. Entonces esa es la forma en que nos manifestamos los seres humanos. Por eso que es difícil que el ser humano se le llame la atención sobre la conciencia, el despertar, porque la personalidad no tiene que ver nada con eso. Sí. O sea, la personalidad ¿Cómo debería de ser? Primero, prepararse los padres, como hacían antes, ¿no? Para recibir a ese ser, para que luego sea ser, ¿no? Que no meterle esa personalidad. No está fácil, ¿viste? No está fácil, pero escucha esto, mira. En la antigüedad, en la época de Grecia, Roma, en esos grandes imperios, cuando una mujer salía en estado, sobre todo los griegos, la mujer la llevaban a un sitio conectada con la naturaleza. Oía música de alta vibración. No percibía nada destructivo. Y ella estaba educando desde ese momento al niño que iban a nacer. Ya empezaba la formación. Y empezaba antes de la concepción. Papá y mamá primero se limpiaban su interior. Un año duraba la preparación antes de la concepción. Un año. Y en el momento de la concepción, bueno, lo que yo también me encanta ese tema, ¿no? Vamos a estar aquí eternamente, esos temas me apasionan. Que se reunían, no era una boda de comer, beber y eso, sino que se reunían dos grupos, mujeres y hombres, cada quien con sus rituales o mantras para llamar un alma elevada, que no sea caótico la entrada del nuevo ser, sino de forma consciente. Eso es lo que hacía, qué bello, ¿no? Tú estás dando la respuesta. Entonces, hoy en día las parejas se unen después de una fiesta, a veces embriagados, a veces con drogas, a veces efecto de la droga. Exacto. Entonces, ¿qué frecuencia va a traer? Va a traer valores egoicos. Sí. No puede traer valores de la conciencia. Aparte de todos los problemas que como están surgiendo ahorita las concepciones,
que no le están dando el valor importante. Ese es otro tema que vamos a hablar. Mira, Alejandro, de verdad que un gusto de estar contigo. Ya mire, ya estamos casi 1 hora y media y para de contar cosas que podemos compartir con nuestra audiencia. Últimas palabritas de tus orientaciones hermosas para nuestra gente y para los que luego nos vean en grabación. Para luego seguir, ¿oíste? Vamos a seguir hablando, no te me vas a escapar. Bueno, de verdad agradecido, le pido a todos los que estuvieron presentes y están presentes, desde mi corazón, desde mi ser, los saludo y un abrazo que dure toda la vida, porque la vida es eterna, la vida es una, pero es eterna. Y mi objetivo es que cada esencia del planeta Tierra se active como esencia libre, se descubra como esencia libre y logremos dar el paso para que esta humanidad trascienda realmente, porque se está ofreciendo en esta época muchas cosas que no son reales, porque la conciencia se despierta voluntariamente. Nadie te puede despertar tu conciencia. La conciencia se despierta es voluntariamente. Todos esos ofrecimientos de que nos van a despertar conciencia, yo no voy a decir nombre ahorita, es una farsa. Los maestros, los seres de luz sí nos ayudan. Y esa frecuencia le llega al que esté trabajando y al que esté despertando. Porque el que no está haciendo nada, no le va a llegar nada. Así de sencillo, mis amigos y mis hermanos, no nos dejemos engañar, porque en esta época hay mucho engaño, mucha fantasía. Se habla mucho de conciencia y de despertar, pero la gente lo están llevando a caminos equivocados. Y yo les pido con el alma, desde mi ser, que por favor sigan a su ser interior. No sigan a nadie, sigan a su Padre, sigan a Dios, busquen a Dios, no busquen a más nadie, busquen a su principio universal, Él no los va a engañar. En cambio nosotros, que todavía estamos en el despertar, podemos engañar, porque todavía hay ego en nosotros. Entonces tenemos que buscar cada quien despertar y conectarse a la fuente universal, al Padre, para poder recibir los mensajes directos y lograr el despertar absoluto. Un abrazo, gracias Oxana Venero, bendiciones a todos. Y realmente cuando nuestra gran hermana pronunció el mantra aún, eso significa así sea, así sea, así sea. Es igual que decir amén, amén, amén. Y es nuestra traducción y nuestro idioma. Muchas gracias, Alejandro. Hasta nuestro próximo encuentro, que seguro nos estarán esperando. Y bueno, besitos a todos, pendientes de todas estas tertulias que de verdad que llenan el alma. Eso sí es verdad que llena el alma. Y como dijo Alejandro, a despertar, a encontrarse esa esencia libre que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, chao y hasta la próxima. Besitos. Gracias por todos.